Estamos en Cienpozuelos, villa natal de Ventura Rodríguez, donde nació el 14 de julio de 1717. Fue el hijo primogénito de Antonio Rodríguez Pantoja y Jerónima Tizón de Espinosa. En esta iglesia de María Magdalena contrajeron matrimonio sus padres en 1716 y Ventura Rodríguez fue bautizado el 18 de julio de 1717. A partir de 1727, cuando contaba 10 años de edad, el joven Ventura Rodríguez empieza a acompañar a su padre a la obra palacial de Aranjuez. Allí tiene ocasión de relacionarse con los grandes arquitectos que allí estaban en ese momento en la obra de Aranjuez, así como con los decoradores de interior como Balestrieri, como Santiago Bonavía. Esto le permite, por una parte, conocer la lengua italiana y por otra parte comienza a hacer dibujos en los que muestra una gran habilidad. Ventura Rodríguez descendía de una saga de maestros albañiles, artesanos y otras artes. Su padre era arquitecto y había quedado encargado de supervisar las obras del Palacio de Aranjuez, tras la muerte del arquitecto Marchán. El joven Ventura, en pocos años, empieza a destacar y se convierte en un virtuoso del dibujo. En 1734, un pavoroso incendio destruye el antiguo Alcázar de Madrid. Inmediatamente, los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio planean la construcción de un nuevo palacio. Para ello, mandan llamar a Filippo Juvara, el arquitecto más importante de Italia en aquel momento. Ventura Rodríguez empieza a trabajar en palacio con Juvara como dibujante. Por lo tanto, tiene el mejor maestro posible en la arquitectura del 18. Juvara, como se sabe, muere enseguida y continúa trabajando con Sacchetti. Y llega a ser Rodríguez el arquitecto número 2 después de Sacchetti. Con lo cual tiene mucha influencia en palacio durante todo el reinado de Fernando VI y esa influencia va creciendo a lo largo del reinado. Por ejemplo, los proyectos finales para todo el entorno del palacio, finales dentro del reinado de Fernando VI, son de Ventura Rodríguez. De manera que cuando había algún punto dudoso, se consultaba a los dos y se acababa haciendo lo que Ventura Rodríguez proponía. La intervención de Rodríguez en la capilla de palacio no puede desligarse de otras dos iglesias madrileñas suyas, que son San Marcos y la Encarnación. Tanto por su concepción como por su ornamentación, las tres iglesias están muy relacionadas y están ligadas al momento, el momento en el cual Ventura Rodríguez alcanza la madurez como arquitecto, que es entre 1748-49 y 1755-56. En ese momento, en el 56, Ventura Rodríguez es sin duda el primer arquitecto de la corte, porque es al que de verdad consultan los reyes. Y ese momento estelar queda guillotinado de una manera completamente brusca con la llegada de Carlos III, que echa a Sacchetti y a Rodríguez. La Encarnación es un proyecto eminentemente decorativo, es decir, Ventura Rodríguez interviene en la iglesia sin cambiar su estructura, salvo quizás la cúpula, porque sabemos que la cúpula del siglo XVII tenía mayor altura y una linterna, pero eminentemente es un proyecto de decoración del interior, incluido en la decoración el retablo mayor y los dos laterales. Y es sin duda, y eso ya lo dijo el principal experto en las iglesias de Madrid, la iglesia mejor ornada de Madrid, de la corte española del 18. Ventura Rodríguez tiene 18 años cuando llega a la capital, una sucia ciudad de 150.000 habitantes. De inmediato empiezan a diseñar el nuevo palacio. 2 años después, se coloca la primera piedra del Palacio Real, cuya inscripción expresaba la voluntad de hacer un edificio para la eternidad. Con 23 años, en 1740, se casa con Josefa Flores, hija de un maestro herrero de la Casa Real. Un matrimonio que duraría poco, ya que ella muere a los 9 años y es enterrada en la iglesia de San Sebastián, donde muchos años después acabaría también enterrado el propio Ventura. En 1747 fue nombrado académico de mérito de la Academia de San Lucas de Roma, fundada en 1593. Poco después, Ventura es llamado por el Cabildo de la Basílica del Pilar para la construcción de su capilla. Para ello, el arquitecto ideó un baldaquino inspirado en el de San Pedro del Vaticano. Supuso una de las obras maestras de la arquitectura barroca española. En su estancia en Zaragoza, conoce a la que sería su segunda esposa, Rita de Garro y Cantería, hija de un notario y nieta del célebre platero Lamberto de Garro. En menos de 2 meses ya tenía nueva esposa y regresan a Madrid. Pero este segundo matrimonio también duraría muy poco. Durante un viaje a Zaragoza, Rita cae enferma y muere sin que su marido pudiera asistir al entierro. En 1752,
Ventura Rodríguez fue nombrado director de los estudios de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por aquel entonces, la academia tenía su sede en la Real Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid. En 1755, Ventura Rodríguez diseña esta magnífica capilla del Santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, una edificación de nueva planta que se encuentra anexa al antiguo convento fundado por el santo extremeño. De planta octogonal, con pilastras de mármol rematada con una majestuosa cúpula con linterna, decorada con rosetones en relieve, ángeles, coronas y palmas de laurel entrelazados. En 1759 tendría lugar el capítulo más oscuro de su vida. Junto a su amigo Felipe de Castro, y también profesor de la Academia de Bellas Artes, Ventura es desterrado a Valladolid por unos meses, como consecuencia de un violento altercado que se produjo en la Academia con Juan de Graf, un crítico periodista. Pero Rodríguez, trabajador incansable, aprovecha su estancia en Valladolid para realizar varios proyectos como el convento de los agustinos filipinos y obras en la catedral y su torre. Fue un mal inicio para su relación con el rey Carlos III, que nada más llegar a España había tenido que firmar el destierro de Ventura Rodríguez. Seguramente con el ánimo de congraciarse con el nuevo monarca, había proyectado con esmero la arquitectura efímera para celebrar su entrada triunfal en Madrid. Sin embargo, el rey tenía otros planes. Nombró a Sabatini arquitecto principal de palacio y sitios reales, cesando a Sacchetti y a Rodríguez. Para ambos fue un tremendo revés después de 25 años dedicados al nuevo palacio. Sacchetti moría pocos años después, y Ventura Rodríguez fue nombrado maestro mayor de obras de Madrid y de sus fuentes y viajes de agua. El 25 de abril de 1765, a los 47 años de edad, Rodríguez contrae matrimonio con su tercera esposa, la gaditana Micaela Cayón Santamán, hija del maestro mayor de la Catedral de Cádiz, Torcuato Cayón, con el que había colaborado en varios proyectos. Y por tercera vez enviudaría al morir Micaela en 1776. De ninguna de las tres esposas tuvo descendencia. El Madrid que había encontrado el joven Ventura a su llegada se había transformado a lo largo de los años. Con el impulso de Carlos III se acometían grandes reformas y empezaba a convertirse en una ciudad limpia y transitable. Una de ellas fue la remodelación del Salón del Prado de San Jerónimo. Ventura Rodríguez diseñó las fuentes que decorarían el nuevo paseo, Neptuno, Apolo, además de otras menores, y la famosísima Cibeles, que sin saberlo, se convertiría en el emblema de Madrid. Para ello contó con los mejores escultores del momento, Francisco Gutiérrez, el francés Roberto Michel, Alfonso Giraldo Vegaz, Manuel Álvarez, Narciso Aldebó y José Rodríguez. La fuente de Cibeles fue un monumento muy costoso. Solo en transportar el mármol blanco desde las canteras de Montes Claros en Toledo se tardaron 92 días. La figura principal es Cibeles, la Magna Mater, diosa de la Madre Tierra, de origen frigio, representada con los atributos clásicos, la corona en forma de muralla y en una mano las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la tierra, en la otra un cetro. Está sentada en un sillón sobre un carro, a sus pies un mascarón que expulsa agua por la boca. Se trata del pastor Atis, que según la mitología fue el gran amor de la diosa. En la parte delantera dos leones tiran del carro. Se trata de los protagonistas de otra leyenda mitológica, Hipómenes y Atalanta. Hipómenes, enamorado perdidamente de Atalanta, pidió ayuda a Afrodita para conseguir el amor de la bella joven, que había prometido casarse solo con aquel que consiguiera vencerla en una carrera. La diosa le dio unas manzanas de oro para que las fuera tirando al suelo durante la carrera, y así fue. Atalanta se agachaba a recogerlas y perdió, casándose finalmente con Hipómenes. Un día de caza, en que comenzó a llover, se refugiaron en un templo de Cibeles y se unieron carnalmente. La diosa, enfurecida, los convirtió en leones y los condenó a tirar de su carro por toda la eternidad, mirando cada uno hacia un lado, para que no pudieran volver a verse jamás. Sin duda, Ventura Rodríguez conocía bien estas historias y las plasmó en sus diseños, en los que quiso representar los elementos de la naturaleza. Tierra en Cibeles, agua en Neptuno y fuego en Apolo, como él mismo explica en el informe que presentó sobre su proyecto, fechado en 1776.
La fuente de Neptuno, realizada entre 1780 y 1784 por Juan Pascual de Mena, con diseño de Ventura Rodríguez, fue esculpida en mármol. Neptuno, dios de los mares, es representado con una culebra enroscada en la mano derecha y el tridente en la izquierda, sobre un carro formado por una concha tirada por 2 caballos marinos con cola de pez. En la mitología romana, Neptuno, para los griegos Poseidón, gobierna todas las aguas de los mares y cabalga sobre caballos blancos. La fuente de Apolo es también conocida como las 4 estaciones, al estar representadas estas en 4 esculturas con sus atributos característicos. La primavera es una mujer con flores. El verano está representado por una mujer con una espiga de trigo y una hoz en la mano. El otoño es un hombre joven que lleva una corona de uvas en la cabeza. Y el invierno está representado por un anciano, simbolizando el final del año y de la vida. Entre ellas se encuentran los escudos de armas de Madrid. Todo el conjunto se encuentra coronado por el dios Apolo con su característica lira, por ser el dios de la música. En mitología, Apolo ha sido considerado como una de las deidades más importantes dentro de las culturas griega y romana. Se le suele representar como un dios muy hermoso, alto y esbelto. Además de las fuentes principales, Ventura Rodríguez diseñó otras 4 de dimensiones más pequeñas, ubicadas 2 en la acera del Museo del Prado y las otras 2 en la mediana peatonal del Paseo del Prado. La última de las fuentes, conocida como la Alcachofa, aunque su nombre original fue Fuente de las Sirenas, fue instalada junto a la desaparecida Puerta de Atocha. 100 años después, con motivo de la remodelación de la zona, la fuente fue trasladada a los Jardines del Retiro, donde se halla en la actualidad. En 1766, Ventura fue nombrado arquitecto principal del Consejo de Castilla, un cargo de mucha responsabilidad y trabajo, que le obligaba a supervisar todas las obras que se realizaban en España con cargo al erario público. Sin duda la sobrecarga de trabajo era inmensa, pero no le impedía aceptar obras de particulares, como el magnífico palacio para el infante don Luis de Borbón en Boadilla del Monte. Terminado en 1765, se trata de una construcción sencilla, de planta rectangular, formada por 3 cuerpos principales, con 2 crujías en paralelo orientadas a la fachada principal y al jardín. Con elementos decorativos muy típicos del estilo neoclásico, como las columnas y las cornisas de las ventanas o el estucado de bandas lisas sobre zócalo. Y para los jardines del Palacio de Boadilla, Ventura Rodríguez diseñó la bellísima Fuente de las Conchas, hoy en los jardines del Campo del Moro del Palacio Real de Madrid, ya que fue regalada por una hija del infante a la reina María Cristina para su finca de Vistalegre, y desde allí trasladada a los jardines del Palacio Real. Años después, también para el infante don Luis, diseñó otro palacio en Arenas de San Pedro, Ávila, aunque para este contó con la colaboración de sus discípulos Mateo Gil y los hermanos Domingo e Ignacio Tomás. Este palacio quedó inacabado por problemas de liquidez del infante y su muerte en 1785. Pero Ventura no se limitaba a trazar los planos de los palacios, sino que diseñaba los parterres de los jardines, las fuentes, los interiores, incluso la lujosa decoración y mobiliario. También en otros palacios dejó su impronta, como el de Liria de Madrid, para los duques de Alba. Sin duda, Ventura Rodríguez fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XVIII en España, con una clara influencia italiana, sin haber visitado aquel país, pero inspirado por los grandes artistas de los que tuvo el privilegio de aprender y a los que consideró sus maestros toda su vida. El ilustrado Jovellanos describía así a Rodríguez: grave y sencillo en su porte, urbano y afable en su trato, instruido y comunicable en sus conversaciones. A los 68 años, físicamente muy deteriorado tras una larga enfermedad, el 26 de agosto de 1785 moría en su casa de la calle Leganitos de Madrid. Estamos en la capilla de la Real Congregación de Nuestra Señora de Belén en su ida a Egipto, la llamada Capilla de los Arquitectos de la Iglesia de San Sebastián.
La capilla está construida en el mismo periodo que el Palacio de Boadilla del Monte y presenta características estilísticas muy parecidas. El gusto ya por una arquitectura blanca desnuda ha reducido ya el barroco de sus primeras obras, ha abandonado los mármoles de colores, las policromías, los dorados, y tiene características similares, pero siempre adaptando a la iglesia que él redecoró. Esta obra enlaza con otras remodelaciones que hace Ventura Rodríguez. Él no siempre construye nueva planta, sino que en otros casos, como la iglesia de la Encarnación, que había hecho antes, o posteriormente la iglesia de San Isidro, va a remodelar edificios preexistentes y adaptándolos a los gustos de la época. En la cripta de esta capilla está enterrado Ventura Rodríguez. Él en realidad a su muerte fue enterrado en la iglesia de San Marcos junto a su esposa, pero cuando se trasladaron sus restos a la iglesia de San Francisco el Grande para crear el nonato Panteón de Hombres Ilustres, quedaron abandonados ahí un tiempo hasta que volvieron a ser trasladados a esta iglesia junto con los de Juan de Villanueva y fueron enterrados en un lugar de honor. El gran legado de Ventura Rodríguez no se limitó a la Villa de Madrid, sino que sus obras se encuentran por todo el territorio nacional.